Pues es un privilegio estar aquí con todos ustedes, hermanos. Gracias por recibirme con tanto cariño aquí en la congregación Vida Nueva Toluca. Reciban un abrazo de la congregación hermana Vida Nueva para el Mundo Tlalnepantla. Allá la iglesia matriz, ¿verdad?, que iniciara hace más de 40 años con los estudios del doctor Armando Alducin, por allá en la zona de Arboledas y de Satélite, cuando éramos adolescentes y íbamos a sus estudios de Apocalipsis. Y ahí empezó a nacer este movimiento, esta congregación hermosísima. Antes se llamaba Vida Nueva para México, y ahora, como se han traspasado las fronteras con la predicación, se ha llamado Vida Nueva para el Mundo. Bienvenidos sean todos. Vamos a tratar un tema especial el día de hoy que he titulado Dios y las pandemias. A propósito de la crisis que estamos viviendo, de la pandemia del coronavirus que apareció a fines del año pasado y se hizo pública en enero de este año 2020. Los chinos le echaron la culpa a los norteamericanos porque hubo un juego, unas como olimpiadas militares en China, justamente en la ciudad donde se expandió esta pandemia, en la ciudad de Wuhan, en China. Y entonces los chinos dijeron que eran los soldados americanos los que habían traído el virus. Los americanos dicen que nació en China, otros dicen que fue creado en un laboratorio clandestino, otros que fue transmitido de los animales a los seres humanos. La realidad es que el coronavirus se está transmitiendo a una velocidad grandísima en todo el mundo, de tal manera que el número de contagiados hasta el día de ayer, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, World Health Organization, es de 132.758 contagiados con 4.955 muertes. Esto arroja una tasa de mortalidad del virus del 3.73%, casi del 4%. Esto significa que de cada 100 contagiados, 4 personas pueden morir. Gracias a Dios, amados hermanos, en China, en los últimos días, los últimos 5 o 6 días, esta pandemia ya se está controlando. Entonces el índice de contagios ha caído muchísimo. Por ejemplo, el día de ayer solamente hubieron 11 contagiados en China, nada más 11. Y se reportaron 7 muertos nada más en China. En enero y febrero esta tasa era grandísima, o sea, era casi del doble. Si habían 200 contagiados ayer, hoy amanecían 400 y mañana podían ser 600, 800. Esto nos indica que China ha hecho un buen trabajo para poder contener la propagación del coronavirus. Y aquí en México, bueno, la probabilidad de ser contagiado es muy baja. Se registraron hasta el día de ayer 26 casos y la probabilidad de que tú seas contagiado con el coronavirus aquí en México, apúntala, es del 0.00002%. Así que es más fácil que te saques la lotería a que te contagies el coronavirus, ¿verdad? Es más probable que te saques la lotería americana y mexicana antes que te contagies del coronavirus. Ahora, si llegaras a contagiarte del coronavirus, también hay buenas noticias, porque de acuerdo a los infectólogos más capacitados del mundo, ellos nos informan que el 82% de los casos de las personas contagiadas son casos leves. Es decir, te va a dar una gripita, te vas a tu casa, te encierras ahí, toma agua alcalina, tu vitamina C, te encierras y a lo mejor ni te diste cuenta que te dio el coronavirus. El 82% de los casos son muy leves. El 15% de los casos son un poco más severos, requieren otro tipo de atención un poquito más especializada. Y solamente el 3% de los casos del coronavirus, escucha, 3% de los casos son críticos. Y de esos, unos cuantos pueden llegar a morir. Sobre todo personas mayores de 65, 70 años con problemas respiratorios, el sistema inmunológico se debilita ya a esta edad. También en los niños pueden ser infectados porque su sistema inmune en los niños de 1 o 2 años apenas se está desarrollando.
aunque gracias a Dios no existe ni un solo caso de un niño muerto en el mundo por coronavirus. Gracias a Dios, el Señor ha cuidado a nuestros niños. Así que si tú todavía sigues teniendo miedo, a pesar de estas estadísticas que te estoy dando aquí de la Organización Mundial de la Salud, y tú dices, pues no, pastor, el riesgo es altísimo y voy a salir a hacer compras de pánico y tengo miedo, te quiero poner otro ejemplo. En el día de mortandad más alta del coronavirus en China, el día que más se murieron de coronavirus, que fue hace unos 15 días, murieron 108 personas ese día. 108, ¿de acuerdo? Pero ese mismo día murieron 26,283 personas de cáncer. Ese mismo día murieron 24,600 de enfermedades cardiovasculares o infartos al miocardio. Murieron 4,300 ese mismo día de diabetes. Y también, nada más, los mosquitos mataron a 1,300 personas ese día. Así que, no debemos caer en un pánico. La epidemia del coronavirus no nada más es un virus que se está expandiendo por el mundo. La epidemia real es el miedo. Y nosotros no debemos tener miedo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y lo que nos decía ahorita mi hermano en el devocional, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Además, hay otra buena noticia. Hay un país que ya está desarrollando la vacuna, que se va a tardar entre 2 y 3 meses. ¿Sabes cuál es ese país? Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios, les lleva a la delantera a los norteamericanos y a los europeos, a los franceses, a los ingleses, y ya están desarrollando sus laboratorios la vacuna. Es cuestión de tiempo nada más. Es importante saber también cómo se contagia este virus. La forma de contagio más común es por las gotas de saliva. Cuando una persona estornuda, arroja cientos de gotículas con el virus que está contenido en esas gotitas. Y esas gotas se pueden quedar en una superficie, en una mesa, o se pueden quedar en una silla, ¿verdad? O en los picaportes de las puertas, o pueden estar flotando en el aire. De tal manera que es muy, muy importante que si tú estás presentando una gripa, por favor, no estornudes. O si vas a estornudar, ¿verdad? Tápate así con un pañuelo o con tu brazo, o saca un Kleenex, ¿verdad? Hazte así a un lado. Es muy importante que si tú sientes síntomas de gripa, mejor no te congregues, no asistas a ningún lugar concurrido. Luego llegan con el pastor, ¿verdad? Hola pastora, achú, ¿verdad? Y nos bañan a todo el pastor así, ¿verdad? Dice, oye hermano, por favor, mejor, hazte para allá, ¿verdad? O no estornudes, ponte una mascarilla, que por cierto la mascarilla recomendada es la N95, por si tú no lo sabes. Así que trata de no poner las manos sobre los picaportes, si es posible, ábrelos con los codos, porque el virus se puede alojar en las manijas o en los picaportes de las puertas. Si tú saludaste de mano a 5 o 6 personas, inmediatamente después vete a lavar las manos y no te lleves las manos a la cara, porque el virus entra por la nariz o entra por los ojos o en la mucosa por la boca también. Entonces si tú saludaste de 4 o 5 hermanos, bueno, vete al baño al final, lávate bien las manos con jabón mientras cantas tu corito favorito. Yo tengo un amigo que me ama, amén. Cuando acabe el corito, ahí ya terminaste de lavarte las manos. No en 10, 5 o 6 segundos, es al menos unos 20, 30 segundos que tú tienes que lavarte las manos con jabón. Y si seguimos estas recomendaciones, hermanos, vamos a estar seguros. Amén. Bueno, a continuación vamos a desarrollar esta conferencia con algunos datos técnicos y teológicos en base al asunto del coronavirus. Y lo vamos a hacer en base a preguntas y respuestas. Vamos a plantear una pregunta y vamos a permitir que la palabra de Dios sea la que nos dé la respuesta. Y la primera pregunta esta mañana es, ¿qué es un virus? ¿Usted sabe lo que es un virus? Las bacterias están bien clasificadas por los infectólogos. Las bacterias son organismos vivientes. Y una bacteria, ¿verdad? Es como una célula que tiene sistema respiratorio, tiene sistema digestivo, tiene mitocondrias, tiene aparato de Golgi, tiene núcleo, tiene ADN. Pero un virus
Nadie sabe qué es. Los infectólogos no se ponen de acuerdo en qué es un virus, porque un virus no tiene sistema digestivo ni sistema respiratorio, aunque sí tiene ARN, ácido ribonucleico, o ácido desoxirribonucleico, ADN o ARN. Así que estos virus, algunos de ellos tienen forma como de nave espacial. Haz de cuenta que es como un cilindrito o un hexaedro, así, ¿verdad? Más o menos largo, y tienen en su base unas patitas. Parecen como naves espaciales. Son un conjunto de proteínas con material genético adentro. Entonces, cuando se meten por tu nariz e infectan tu sistema respiratorio, ellos necesitan una célula para reproducirse, una célula humana o animal. Sin células no pueden reproducirse. Entonces entra esa como nave espacial, entonces con las patitas se agarra de las células de tu cuerpo y tiene una especie de inyección, como si fuera una jeringa, ¿no? Entonces ahí introducen su ADN dentro de la célula, engañando el sistema reproductivo de la célula no se está dando cuenta qué está pasando, hay un ente que lo está queriendo invadir, que tiene la clave genética de esa célula. Entonces los virus pueden infectar a la célula, meten ahí su material genético y entonces empiezan a reproducir cientos o miles de virus bebé, hasta que la célula ya no los aguanta adentro de su estructura y entonces la célula explota, se muere la célula y se reproducen miles de virus. Esto es realmente extraordinario. Los virus entonces se reproducen secuestrando el sistema reproductor de las células y multiplicándose a través de ella para después asesinarla. Los virus son unos asesinos. Vinieron para matar, para robar y para destruir. Lo cual nos revela, de acuerdo a las Escrituras, que los virus no fueron creados por Dios. Los virus son una malformación genética producida por la caída del ser humano en Génesis capítulo 3. Los virus están inspirados en Satanás. Por esa razón vienen para matar, para robar y para destruir. Qué impresionante, ¿no es verdad? Segunda pregunta. ¿Quién entonces envió el coronavirus? ¿Es Dios quien envió el coronavirus, hermanos? ¿O fue Satanás? Muy buena pregunta. Es importante comprender, en primer lugar, que Dios no se goza de la muerte de los impíos. A Dios no le da gusto cuando una persona muere por una de estas pandemias. Dios no desea matar a nadie, porque Dios no es un Dios malvado que esté procurando la muerte de las personas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, dice la palabra. Vamos a confirmar esto en el libro del profeta Ezequiel. Toma tu Biblia, ábrela ahí en Ezequiel capítulo 33. Estaremos viendo muchos versículos a lo largo de esta conferencia, así que te recomiendo que saques una hoja de apuntes para que puedas buscar todos los versículos y tomar nota. Ezequiel 33, en el versículo 11, está hablando Dios y dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y el Señor habla a la humanidad completa y le dice: vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? El Señor desea salvar a la humanidad. El Señor ama a la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios no desea matar a nadie a través del coronavirus, porque nuestro Dios no es un Dios malvado. Nuestro Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia.
Pero no hemos contestado nuestra pregunta. ¿Quién entonces envió el coronavirus? ¿Quién entonces lo está permitiendo? Para contestar con mayor detalle esta pregunta, vamos al libro de las Lamentaciones de Jeremías, por favor. Allá atrás de Ezequiel está el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 3. Y cuando leamos estos versículos, a muchos de ustedes se les van a fundir los fusibles. Lamentaciones 3, versículo 37. Vamos a ver, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Vamos a leerlo juntos. Son algunas preguntas. Lamentaciones 3:37. Primera pregunta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Alguno de ustedes se anima a levantar la mano y decir: pastor, eso que sucedió, Dios no lo mandó? ¿Alguien? ¿Alguien que diga? Bueno, todas las cosas que ocurren en el universo, en los cielos y en la tierra, están bajo el control de Dios. Dios es soberano sobre su creación. Él tiene control sobre cada evento y circunstancia del universo entero, y Dios es quien envía y permite todas las crisis que ocurren en la humanidad. Continúo leyendo, versículo 38. Aquí es donde se nos van a fundir los fusibles. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿De dónde sale lo bueno, hermanos? De la boca del Altísimo. ¿Y lo malo? De la boca del Altísimo. ¿Cómo? ¿Dios envía lo malo? Sí, lo acabamos de leer. Dios envía y permite la maldad en la humanidad. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué nos quejamos entonces? ¿Cómo es posible que Dios permita la maldad? ¿Por qué Dios envió el coronavirus? ¿Por qué Dios, si es todopoderoso, no termina con el coronavirus en un segundo? Si Él es bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice el versículo 39. Ya deja de quejarte, deja de lamentarte. Laméntese el hombre, ¿en qué dice ahí? En su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos rebeldes. Tú nos perdonaste. Así que debemos comprender, amados hermanos, que esta pandemia que se desató en China, Dios la envió, Dios la permitió y está bajo el control soberano de Dios. Y los que quieran librarse rápidamente de esta pandemia están ignorando que detrás de todo esto está la mente soberana de Dios y que hay propósitos eternos que Dios tiene. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo lo siguiente: el momento que escoge Dios es siempre el mejor. Librarnos ahora mismo podría privarnos del beneficio del problema. Debemos soportar, debemos resistir el problema hasta que se produzca el fruto apacible de justicia. Dios tiene propósitos detrás de esta pandemia. Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Tercera pregunta. ¿Por qué Dios, si es bueno entonces, por qué Dios está enviando esta pandemia del coronavirus? ¿Cuál es la razón por la cual Dios la está enviando? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es una pregunta muy válida. Bueno, hay dos respuestas a esta pregunta y las dos son bíblicas. En primer lugar, Dios está permitiendo y enviando esta pandemia viral por la dureza del corazón humano. Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Y este mundo ya llegó al colmo de la soberbia. Y ya sacaron a Dios de las escuelas en los Estados Unidos. Ya nadie le importan las leyes de Dios. Y legislan en la Ciudad de México el matrimonio gay. Y no les importa la Biblia. No quieren escuchar a los predicadores. No quieren escuchar la palabra de Dios.
En el Congreso norteamericano ya sacaron a Dios también del Congreso, lo sacaron de las escuelas. Antes los niños oraban, ¿verdad? Antes de iniciar las clases se les leía un versículo bíblico. Ahora ya no quieren nada de eso. Ahora en los libros de texto ya se enseña el matrimonio gay. Entonces hemos endurecido nuestro corazón como seres humanos. Ya no nos importa Dios, y la religión más grande del mundo es la que se está predicando en los cines, en el radio y en las televisiones. ¿Tú sabes cuál es la religión más grande del mundo? ¿Cuál es? ¿El Islam? No. ¿Qué más? ¿El catolicismo? Tampoco. ¿Los hindúes? No. Apunta a la religión más grande del mundo. Se llama secularismo humanista. Apúntala. Y esa religión tiene 3 enseñanzas básicas. Enseñanza número 1, no existe Dios. No hay Dios. Enseñanza número 2, provenimos de los animales, provenimos de los primates inferiores. Dios no nos creó, Dios no existe, todos somos animales evolucionados. Es lo que se enseña en las primarias, secundarias y universidades del mundo entero, hermanos. En el Museo de Historia Natural en Washington, aquí en la Ciudad de México, entras al Museo de Historia Natural y te ponen así el proceso de evolución, la teoría de evolución de Carlos Darwin, que no está comprobada, que es la mentira más grande del siglo XIX y XX. Y número 3, si no hay Dios y provenimos de los animales, entonces cada uno haga con su sexualidad lo que le dé la gana. Y si tú eres mujer y te enamoraste de una mujer, cásate con ella. Si tú eres hombre y te enamoraste de tu perro, cásate con tu perro. Y hemos llegado a un nivel de inmoralidad sexual impresionante en el mundo. Por esta razón, por el endurecimiento del corazón humano, Dios envía plagas, no Satanás. Dios es el que las envía. Y vamos a confirmarlo en el libro del Éxodo, capítulo 9. Vamos a Éxodo, capítulo 9. ¿Se acuerdan del faraón egipcio? Cuando Dios levantó a Moisés, le dijo: Moisés, saca a mi pueblo, ve con el faraón y dile a faraón que nos deje salir, porque quiero que me sirvan allá en el desierto. Yo tengo algo mejor para ustedes. ¿Y qué hizo Moisés? Fue con faraón. Éxodo capítulo 9, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que de los hijos de Israel. Versículo 5. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. ¿Quién hizo aquello, hermanos? El Señor. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Dios protegió el ganado de los israelitas porque era su pueblo. Así, de la misma manera, tu alma está totalmente protegida por la sangre de Cristo en medio de esta crisis de coronavirus. Y no tienes nada que temer. Nada que temer. Si vamos a aplaudirle, apláudanle fuerte al Señor. Alábenlo a Él con todo su corazón. ¿Y qué hizo el faraón? Versículo 7. Entonces faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Subraya lo que sigue en el versículo 7. ¿Qué dice? Mas el corazón de faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. No le dio la gana porque se endureció. Era un rebelde, era un soberbio, era un orgulloso, y le dijo: he visto tus plagas, Dios, pero no me interesan tus plagas. Yo sigo haciendo lo que a mí me place. ¿Qué siguió después? Vean el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: toma puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido. ¿Con qué? Úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias.
Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho antes. ¿Quién envió el sarpullido? Dios. Dios envía juicios, y este juicio del coronavirus es sobre la humanidad pecadora. ¿Y saben qué va a pasar con la mayor parte de la humanidad que se contagie de coronavirus? Lo mismo que pasó con Faraón. Van a decir: no nos importan tus juicios, no nos importan los virus que se están esparciendo por el mundo, no queremos más de ti. Pero unos poquitos, unos cuantos, un remanente se van a salvar. También Dios envía plagas debido al pecado de la humanidad. El pecado en la raza humana ha llegado a un extremo terrible de soberbia y de orgullo en contra de Dios. Y Dios puede enviar plagas y juicios y virus mucho peores que este que estamos viendo para castigar a la humanidad pecadora. Vamos a Números capítulo 21 para confirmar esto, por favor. Números capítulo 21, versículo 4 en adelante. A muchos esto les parece sorprendente. Dicen: ¿cómo es posible que Dios permita estas cosas y envíe estas cosas? Bueno, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y como Dios es santo, debe castigar el pecado. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Si es verdad eso, claro. Pero también es un Dios de juicio y es un Dios que tiene que castigar. Te pongo el siguiente ejemplo antes de leer Números capítulo 21. Si tú fueras el dueño de una universidad y en esa universidad se inscribiera tu hijo y tu hijo comenzara a transgredir todos los reglamentos de la universidad y comenzara a rayonear los pizarrones, a llegar alcoholizado, a burlarse de los compañeros, a aventar bombas en el baño, a insultar a todo mundo, ¿tú qué harías con tu hijo? ¿Lo sacarías de la universidad? ¿Lo correrías de ahí o permitirías que siguiera? ¿Qué harías? Ay, pues es mi hijo, pastor, lo iría disciplinando, que siguiera adentro. Pues entonces, si tú permites que él siguiera adentro, tú eres un injusto, porque no estás aplicando el reglamento. Hay leyes que se tienen que obedecer. Así es Dios con la humanidad. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no es un Dios malvado, pero Dios es un Dios santo. Y Él determinó las leyes morales, y quien quebrante las leyes morales tendrá que sufrir la ira y el castigo de Dios. Véanlo en Números capítulo 21. En Números 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or los israelitas camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Y qué hicieron? Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano que era el maná. ¿Qué hizo Israel? Comenzó a quejarse de Dios, comenzó a murmurar de sus líderes, comenzaron a caer en una incredulidad y un desánimo terrible. Después de haber visto los milagros, que Dios les abrió el Mar Rojo y el maná que caía del cielo y que sus zapatos nunca se desgastaban, y en un momento Israel se rebela contra Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor allá en Egipto. Allá había McDonald's y Burger King y Coca-Cola, y aquí en el desierto nos traes a puro pan, ¿verdad? Y no nos gusta lo que nos das. Ese pecado se llama pecado de soberbia y de incredulidad. Apúntalo. Y muchos cristianos caen también en ese pecado. En la iglesia otra vez, y me caen gordos los pastores, y ya no quiero regresar. ¿Y por qué hacen las cosas así? Y deberían ser de otra manera, y yo podría hacerlas mejor. Y cuando comenzamos a quejarnos de nuestra situación, cuidado, porque es un foco rojo que nos está indicando que hay mucho orgullo en nuestro corazón. Dile a la persona a tu lado: ya no te quejes de nada, mejor. ¿Y por qué no nací en Londres, en la familia real? ¿Por qué me tocó nacer aquí en Metepec?
¿Y por qué soy así de esta complexión? Me hubiera gustado ser más diferente. ¿Y por qué Dios permite aquello? ¿Y por qué Dios el coronavirus? Y ya llegó el coronavirus a Metepec. No estoy de acuerdo. Y nos empezamos queje y queje y queje. Y Dios puede enviar una disciplina sobre nuestras vidas. Vean lo que pasó en el versículo 6, Números 21:6. ¿Qué pasó? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, imagínense, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El Señor les envió una plaga de serpientes y comenzaron a morderlos y a inyectarles su veneno, y muchos murieron. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce, y vivían, y el Señor los sanaba. Esa serpiente de bronce apunta a Jesucristo. Porque en el Evangelio de Juan dice: así como la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo mira, todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios puede permitir plagas y desgracias y virus y bacterias, y muchas personas pueden ser contagiadas, incluso cristianos. Y Dios puede permitirlo, ¿verdad? Tal vez como una disciplina sobre nuestras vidas, incluso como las ovejitas de Israel en el antiguo Israel. Cuando una ovejita se perdía, la ovejita rebelde, el pastor dejaba las 99, iba a perseguir a la rebelde, cruzaba desiertos y ríos y bosques, hasta que la encontraba por ahí en una cueva, ¿verdad? Bien rebelde: ovejita, vine a buscarte, regresa al redil. No quiero. Y así andan muchos cristianos, ¿verdad? No quiero. Entonces el pastor va y la toma, ¿verdad? La tomaba en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía el pastor? La cargaba en sus brazos y luego le rompían la patita. Así es Dios muchas veces con su pueblo. Tiene que aplicar dolor para que entendamos que Él es el que gobierna, que Él es soberano. Amén. Cuarta pregunta: ¿qué es lo que Dios desea al enviar esta pandemia? ¿Habrá algún plan que Dios tiene atrás del coronavirus, hermanos? ¿O será que a Dios se le salió de control y el arcángel Gabriel llegó volando? Señor, hay coronavirus en Wuhan y ya llegó hasta Metepec. ¿Ustedes creen que Dios se sorprendió? Él es soberano. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta? ¿Qué es lo que Dios desea al enviar esta pandemia? Dios tiene un plan atrás de esta pandemia. ¿Y cuál es su plan? Hechos 17:30 nos lo revela con absoluta claridad. ¿Cuál es el plan de Dios atrás de este coronavirus? Hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, en Hechos 17, versículo 30, en las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo se encuentra en Atenas dando un discurso, y dice así el apóstol Pablo en el verso 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué dice? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón es Cristo. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Que se arrepientan. Amén. ¿Por qué? Porque un día le vas a tener que dar cuentas a Dios. El plan de Dios atrás del coronavirus y atrás de todas las pandemias del mundo que Él ha enviado y permitido es enviar el mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse, seres humanos, porque son frágiles.
Y en cualquier momento nos vamos y vamos a tener que darle cuentas a Dios. Uno de mis mejores amigos a los 21 años de edad en la universidad cayó muerto después de una congestión que le dio un paro cardíaco, paro respiratorio, se murió. Mi amigo Eduardo, 20 años de edad. 20 años. La semana pasada otros amigos pastores en el Perú iban rumbo a una boda ahí en una de las colinas de las montañas de Perú, y de pronto algo pasó, les cayó una piedra gigantesca del carro, murieron los dos junto con sus dos chiquitos, 4. Se acabó su vida. Y en cualquier instante, en cualquier momento, ya sea por el coronavirus, un paro cardíaco, cualquier situación de un accidente, ¿verdad?, vas a tener que darle cuentas a tu Dios. Dile a la persona que está a tu lado: prepárate para encontrarte con tu Dios. Muchos también despistados dicen: ¿cuál Dios? ¿Prepararme? ¿De qué? Te vas a encontrar con tu Dios. Debes comprender que tú eres una criatura de Dios, que Dios te creó a su imagen y semejanza, y tienes conciencia entre el bien y el mal, y por esa razón le tienes que dar cuentas a Dios. Cuando llegues a la presencia de Dios, si tú no tienes a Cristo, Dios te va a decir: ¿sabes qué? Yo te creé a mi imagen y semejanza, tú tenías conciencia entre el bien y el mal, y lo que tú tenías que haber hecho era vivir una vida perfecta, en obediencia, en santidad y en amor. ¿La viviste? Necesitamos prepararnos para darle cuentas a Dios. Dios desea entonces, atrás de esta pandemia, que las personas se arrepientan, que prediquemos el mensaje del evangelio. Este es el momento de la iglesia, hermanos. En tu trabajo, ahí en tu negocio, en tu preparatoria, en tu secundaria, hay muchos jovencitos aquí. Llévate folletos bíblicos, compra Nuevos Testamentos, prepárate para evangelizar y háblale a tus amigos. ¿Tú sabes que están muriendo miles de personas en este momento? ¿Tú sabes dónde vas a pasar el resto de la eternidad? ¿Tú sabes qué va a pasar el momento que tú mueras? Si ahorita nos morimos, si la pandemia se vuelve horrible y la tasa de mortandad aumenta al 50% y nos da el famoso coronavirus y nos morimos, ¿estás listo para enfrentarte con Dios? Pregúntales y compárteles, porque esa es la voluntad de Dios. Vamos al segundo libro de Samuel para confirmar esta enseñanza. Estamos aprendiendo mucho esta mañana. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, a partir del versículo 10. En este pasaje muy profundo, el rey David decide hacer un censo de su ejército. Entonces un día se levanta David y dice: voy a hacer un censo para ver cuántos soldados y guerreros hay en mi ejército. Pero él no tomó en cuenta a Dios. No le preguntó al Señor si Dios autorizaba hacer ese censo o no. Y entonces, al hacer ese censo, David le estaba diciendo a Dios: yo ya no confío en ti, yo confío en mi censo y en ver cuántos guerreros tengo. Y David le dijo a Dios: tú ya no pelees mis batallas, yo voy a pelear yo solito mis batallas como a mí se me da la gana. Y mandó hacer ese censo. Vean lo que dice el versículo 10, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10. ¿Qué dice? Leámoslo juntos. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, 3 opciones. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: número 1, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? O segunda opción, que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Tercera opción, o que 3 días haya de peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Cuál de las 3 opciones hubieran escogido ustedes?
que te persigan, que hayan 7 años de hambre, o que 3 meses te persigan tus enemigos hasta encontrarte, o 3 días de una peste. ¿Qué escogió el rey David? Versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Perdón, ¿quién envió la peste? El Señor envió la peste. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. ¿Cuántos muertos van del coronavirus? ¿Cuántos les dije? 2,800, algo así, 3,000. ¿Cuántos se murieron aquí en el versículo 15? 70,000 hombres. Dile a la persona a tu lado: el coronavirus está muy chafa. Esta peste la envió Dios como un juicio sobre Israel y sobre David por haber desconfiado de Dios. Versículo 16. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y más adelante este pasaje nos indica que David se arrepintió con todo su corazón y que el Señor sanó a todos los israelitas. Vean el versículo 25. Edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Ustedes creen que pueda cesar la plaga del coronavirus? Pero hay 2 condiciones en este pasaje. Número 1, apúntalas: arrepentimiento. Arrepentimiento genuino. Y número 2, oración. ¿Podemos arrepentirnos de nuestros pecados? Amén. ¿Podemos orar por México y por el mundo entero? Amén. Y Dios en su misericordia va a producir que esta plaga se vaya, que cese y que se termine esta plaga terrible. ¿Cuántos dicen amén? Penúltima pregunta. Penúltima. ¿Habrán más plagas en el futuro, hermanos? ¿O esta es la última? La Biblia profetiza en el libro del Apocalipsis que vendrán plagas terribles sobre la tierra. Esta plaga del coronavirus es de risa, es de cosquillas. En Apocalipsis capítulo 6, en el 4.º jinete del Apocalipsis, el jinete de color blanco, el caballo, amarillo, se profetiza que una 1/4 parte de la humanidad va a morir. Apocalipsis 6, versículo número 8. El caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con fieras de la tierra. Cuando se levante el anticristo y empieza el periodo de la tribulación de 7 años que viene sobre este mundo, en ese periodo de 7 años vendrán plagas terribles. Y aquí en los sellos muere la 1/4 parte de la humanidad, y más adelante en las copas, en Apocalipsis capítulo 9, muere la mitad de la humanidad. Somos 7,000 millones de habitantes en el planeta Tierra. La Biblia profetiza que más o menos un poquito más de 5 billones de personas van a morir por las plagas y las pestes. Pero gracias sean dadas a Dios que justamente antes de que Dios envíe todas estas plagas sobre el planeta Tierra, la iglesia, quienes amamos a Jesucristo y quienes hemos nacido de nuevo, seremos trasladados al cielo. Y Dios nos va a librar de todas las plagas y todas las pestes, así como lo hizo con su pueblo, la nación de Israel. Penúltima pregunta. Ya había sido la penúltima, ¿verdad? Bueno, otra vez penúltima. ¿Debemos tener miedo al coronavirus y a la muerte? Muchos cristianos andan bien asustados. Ay, pastor, ya el cubrebocas, ¿y por qué no cancelaron los servicios? Y que quién sabe qué, y que me va a dar el coronavirus, y si respiro, y mi vecino tiene gripa, y si me muero, pastor, y si me muero, pastor. Pues si te mueres te vas al cielo. Si es que eres creyente, si es que tienes a Cristo en tu corazón. Entonces la respuesta es obvia, ¿verdad?
No debemos tener miedo de ninguna peste ni enfermedad, ni de la muerte, porque nuestro Señor Jesucristo no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y Él venció a la muerte en la cruz del Calvario y venció todas las enfermedades y todas las plagas. Amén. Isaías dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y que por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Cuántos lo creen? Algunos dicen, ese pasaje es de enfermedades espirituales, pero cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro y le quitó la fiebre y luego le trajeron un montón de enfermos y endemoniados y paralíticos en Mateo capítulo 8 y los sanó a todos, y Mateo dice, y esto ocurrió para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, cuando dijo, Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. También Cristo llevó nuestras enfermedades físicas. Y Él promete que seremos sanados y que recibiremos cuerpos glorificados. Así que no debes temer de ninguna manera esta pandemia. ¿Qué es lo peor que nos pudiera ocurrir con este coronavirus, hermanos? Así lo peor. Bueno, pues que tu sistema inmune andaba así medio chueco, ¿verdad? Y que de repente fuiste al súper y la cajera era china. Y te estornuda, te baña todo, ¿verdad? Así te estornuda en la cara, ¿verdad? Y tú le dices, ¿de dónde viene usted, señorita? Where do you come from? Wuhan, la ciudad donde se originó, ¿verdad? Tú dices, ¡ah! Y tu sistema inmune andaba un poco mal y caes en cama y caes en el hospital y mandas llamar al pastor Jesse. Te atiende por teléfono, ¿verdad? Para no contagiarse. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Morir. Los cristianos tenemos una perspectiva más amplia. Después de la muerte hay vida. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Hay una vida eterna después de esta vida, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Momento que se nos pare el corazón por la razón que sea, hay una vida después de esta. Y por más que tú te afanes y te pongas los cubrebocas y te pongas el gel antibacterial, no puedes agregarle ni un solo minuto a tu vida, dice el Evangelio de Mateo en el Sermón de la Montaña. Ni un solo minuto puedes agregarle a tu vida, ni quitarle, porque el momento de tu nacimiento y de tu muerte fue preordenado por Dios. Él es el que tiene el momento en que tú naciste y saliste del vientre, desnudo y desnuda como tú naciste, y el momento que regresamos igual desnudos delante de Él, ese momento, ese segundo, esa fecha está en las manos de Dios, no del coronavirus. Así que no tengas temor, hay una vida después de esta y vamos a estar todos nosotros en la presencia de nuestro Señor en breve. En los siguientes años estaremos en su presencia. Abran sus Biblias en el Salmo 91. Estamos a punto de terminar y vamos a leerlo juntos para que a través de este salmo tú comprendas que Dios está contigo, que no tienes que temer nada, ni caer en una crisis de miedo, ni vaciar los supermercados, ni provocar pánico en el mundo. Lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Antes de leer el Salmo 91, ayer en internet estaba viendo unos hermanos en China, en la ciudad de Wuhan, en Beijing, en otras ciudades chinas, en las estaciones del metro con sus cubrebocas y llenos de folletos bíblicos, de Nuevos Testamentos. Y la poquita gente que iba pasando, los policías, Cristo le ama, entréguele su vida a Cristo. Otros en los hospitales repartiendo Nuevos Testamentos a las enfermeras, a los enfermos de este virus terrible. Porque la urgencia y lo que más nos preocupa no es que ellos mueran. No importa, o sea, lo que nos angustia a nosotros no es que muera la gente de coronavirus. Lo que nos preocupa es a dónde van a ir después de su muerte. Porque nosotros sabemos que hay dos destinos: el cielo para los que creemos en Jesucristo y tenemos vida eterna, pero el castigo eterno también para aquellos que lo rechazaron. ¿Qué dice el Salmo 91? Vamos a leerlo fuerte juntos, ¿de acuerdo? A ver, levanta tu voz. El que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor nos librará de todo mal, de toda plaga, de toda mortandad. Así que no tengas ninguna clase de temor. Al único que hay que temer es a Dios. Es un tiempo de oración, de humillarnos delante de Dios, de arrepentirnos. Si tú has estado lejos del Señor, pues acércate. Como el hijo pródigo, ya es tiempo que regreses. Si tú has abandonado la Biblia, si has dejado de orar, de discipularte, de congregarte, si has abandonado tu tiempo de intimidad con Dios, tu tiempo de comunión con Dios, hijito lindo, mi hijita, es tiempo que regreses. Porque estas son señales ya de los últimos tiempos. Y en cualquier momento nos vamos con el Señor. En un abrir y cerrar de ojos nos vamos con el Señor. ¿Estás listo? ¿Estás lista para enfrentarte con tu Dios? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Amós 4:12. Prepárate. Dile a la persona a tu lado, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra tú iluminas nuestro entendimiento. En medio de la confusión del mundo, en medio de las pandemias del miedo y del terror, en medio de las noticias de muertes y desgracias, tu palabra nos da esperanza, Señor, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso y compasivo. Levanta tus manos al cielo y agradécele al Señor. Dile gracias, Señor, porque el milagro más grande que tú has hecho es enviar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Gracias, Señor Jesús, díselo. Gracias, Jesús, porque tú derramaste tu sangre para comprar mi alma que estaba cautiva en el reino de las tinieblas y la has trasladado al reino de tu luz admirable. Gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por tu sangre. Señor, oramos en este momento por México y por todas las naciones del mundo que se encuentran infectadas de este virus. Sabemos que tú lo has enviado con el propósito de juzgar a este mundo por sus pecados y su maldad, su rebeldía y su soberbia. Pero también tienes el propósito de salvar a algunos, Señor, del infierno. Levanta a los pastores, levanta evangelistas, levanta tu iglesia, Señor, y ten misericordia de México. Ten misericordia de Italia, Señor. Ten compasión de China, Señor, de España y de todos nuestros hermanos alrededor del mundo en las zonas más afectadas. Que se salven las almas en esta crisis. Que tu nombre sea glorificado. Que tu Hijo Jesucristo sea predicado, Señor.
y dale una oportunidad más a este mundo, Señor. Que este virus se contenga. Reprende, Señor, la muerte que está atrás de este virus y permite que este mundo pueda escuchar tu evangelio y tu palabra, Señor. Así, con tus ojos cerrados, si tú no estás seguro de a dónde irías en este instante si tú mueres, si tú no estás preparado para darle cuentas a tu Dios, si tú estás lleno de temor y confusión, con tus ojos cerrados, entrégale tu vida a Jesucristo. Él está aquí en este instante y quiere entrar a tu corazón. Está tocando a la puerta de tu alma. Ábrele la puerta de tu corazón y dile estas palabras: Señor Jesús, yo reconozco que he vivido lejos de ti, que he vivido en pecado, Señor, en rebeldía y en soberbia y en mentira, Señor. Pero en este momento me arrepiento con toda mi alma y te suplico que con tu sangre preciosa me limpies de todos mis pecados. Te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Y te pido que me concedas el regalo de la vida eterna. Aquí está mi corazón, Jesús. Te lo entrego a ti, en tu precioso nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Apláudale fuerte al Señor. Él es maravilloso. Él es digno. Él es glorioso. Él es soberano. Así que todas las preguntas, o la mayoría de ellas, han sido contestadas usando la palabra de Dios. Amén. No tengamos miedo. Si hay alguna persona que por primera vez tomó la decisión de recibir a Cristo en su corazón, si tú sentiste que algo estaba pasando ahí en tu alma, en tu corazón, y era Dios, es Dios mismo el que estaba tocando la puerta, porque Él desea salvarte y desea bendecirte y perdonarte. Y si tomaste la decisión de recibir a Jesucristo en tu alma, en tu corazón, a través de esta última oración que hicimos, te voy a pedir algo que requiere un poquitito de valor. Un poquitito de valor. Porque cuando Jesús llamó a los discípulos, a Mateo estaba ahí en el banco de los cobradores de impuestos, y llegó Jesús ahí a la oficina, ¿verdad? Y le dijo: Mateo, sígueme. Y Mateo se puso de pie delante de todos sus compañeros, salió de la oficina y comenzó a seguir a Jesús. Eso es exactamente lo que te voy a pedir que hagas. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, si hiciste esta oración, en este momento, por favor, ponte de pie. Pónganse de pie todas las personas que han recibido a Cristo. Ponte de pie en este momento. Si tú tomaste la decisión de recibir a Cristo, ponte de pie y ten valor y recibe a Cristo en tu alma. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga allá atrás, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios le bendiga, jovencito. Gloria a Dios. Aleluya. Allá atrás varias personas, una pequeñita. Tú te pusiste de pie, ¿verdad? Gloria a Dios por tu vida, hijita. Una pequeñita, una nena se puso de pie allá atrás. Un joven de este lado. Una familia completa, bienvenidos. Gracias a Dios. Un caballero, bienvenido. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tal vez haya una persona más que no se puso de pie y que dice: ¿qué es esto? Yo me siento apenado, me siento apenada. No importa la edad que tú tengas. Si tú eres un jovencito, un niño, un adulto, un anciano, no importa tu edad, Cristo te ama. Si tú no te pusiste de pie, quizá te dio un poco de pena, es el momento de hacerlo. Si alguien se quedó en su lugar pero recibió a Cristo, ponte de pie en este momento. Alguien más que diga: sí, Señor, entra a mi vida. Dios te bendiga, jovencita. Dios te bendiga. Qué valiente eres. Qué valiente. Alguien más. Gloria a Dios. Te estaba esperando, Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo.
Te bendecimos, te bendecimos. Gracias a Dios por tu vida. Abrácela, abrácela esta jovencita. También esta chiquita que se puso de pie allá atrás. Qué bendición tu vida, hija. Gracias a Dios. Les voy a pedir a todos los que se pusieron de pie al final del servicio que pasen a mi mano izquierda, donde están mis hermanos que están levantando la mano. Ellos los van a recibir con mucho amor. Queremos obsequiarles una porción de la Biblia. Queremos platicar con ustedes, darles un mensaje muy breve y orar por sus vidas. Hermanos, ha sido un privilegio compartir la palabra con ustedes. Muchas gracias por recibirme y que Dios les bendiga a todos.